Conserva la esperanza, déjate sorprender por Dios y vive con alegría. Hablar de la Descansa muerte. en Ay, paz, perdón. Papa Francisco. Descansa en paz, Papa Francisco. Hablar de la muerte es hablar de la vida. Es tiempo de una pausa y una charla para unir fuerzas. pensar en nuestros hijos, Es tiempo de hacer las paces. llegar a acuerdos. Es tiempo de priorizar lo importante y no lo urgente. Es tiempo de más puentes y menos muros. Es tiempo de hacer equipo para hacer familia. Estás disfrutando Café para Dos. Muy, pero muy buenos y bendecidos días, familia bonita de Valora Radio y de Café para Dos. Bienvenidos a su programa, su espacio, su lugarcito especial llamado Café para Dos. En verdad que nos deleita poder abrazarnos cada martes en punto de las 9 de la mañana. ¿No, Sammy? ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien y de buenas. Gracias a Dios por un día más. Triste por el reciente fallecimiento, ¿no?, de nuestro Papa Francisco, y te ofrezco una disculpa por el atropellamiento. Y qué bonito que lo menciones, que lo hagas presente y bueno, estoy en mi parte humana muy bien y de buenas, bendecida en batalla y en victoria, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? Muy contenta, como cada martes, de verdad que ansiosa de poder compartir con todas las personas que nos siguen a través de redes sociales, bueno, pues este programa preparado con tanto cariño. Felices Pascuas, de verdad que estamos contentos, con el corazón regocijado y bueno, pues también con el corazón sensible, como bien lo mencionaba Sammy, porque pues qué bendición que el Papa se encuentra con el Padre, con nuestro Papá Dios en Pascua, ¿no? No fue en ese triduo de pasión y muerte, sino fue en esa resurrección. De verdad que hay mucho que Dios nos quiere decir a través de estos signos, ¿no? A través de estos tiempos que Él elige para, pues, hablarle a nosotros, su pueblo. Así es que este programa lo ofrecemos, por supuesto, en oración por el descanso eterno de nuestro Papa Francisco. Y bueno, pues por esta huella profunda que deja en nuestra iglesia y en nuestros corazones. Espero que sí. Si por algo fuiste de los que quizás no seguimos tan de cerca todas sus enseñanzas durante estos 13 años en los que estuvo frente a nuestra iglesia como Pedro en aquellos tiempos, hace 2025 años, bueno, pues nunca es tarde, ¿no? Podemos echarle un vistazo a este legado tan hermoso que dejó nuestro Papa antes de conocer, pues, quién será el siguiente al que le pasará la estafeta. Así es que, en honor a Papa Francisco, nuestro tema de hoy, las dos caras de la muerte. Qué tema tan raro, pero qué tema tan interesante vamos a abordar el día de hoy, ¿no, Sammy? Así es, mi querida Jessie, y pues antes de compartir con ustedes todo este gran tema, quiero invitarnos a toda la familia de Café para Dos, invitarnos a que nos unamos en oración, y no es casualidad que tú estés aquí conectado a través de Valora Radio, a través de @Nutricia o @JessieCalleros. Es una diosalidad. Entonces pregúntale a nuestro Señor: Señor, ¿qué tienes para mí esta mañana? ¿Con qué buena nueva quieres que me quede? ¿Qué quieres que medite? ¿Qué reme mar adentro? Y te invito a que nos unamos en oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de amor, sálvanos. Sálvanos. Te pedimos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Que así sea. Y bueno, de esta forma también te pedimos, Señor, como cada programa de Café para Dos, que nos regale serenidad para afrontar todo aquello y bueno, pues abrazar todo aquello que pues no está en nuestra cancha, que nos toca no elegir, sino vivir y decidir. Que sobre todo también nos regales valentía y fortaleza para hacer los cambios, para tomar el control y el timón de tu mano de todo aquello que sí está en nuestra cancha, pero sobre todo que nos regales esa sabiduría tuya, que nos prestes tu corazón y tu mente para saber
discernir pues cuál es la diferencia, en qué sí nos toca actuar y en qué no nos toca actuar y solo nos toca pues abrazar y pues quizás abrazando esta voluntad, preguntarte qué nos pide, Señor, con cada una de estas situaciones que vivimos en nuestro día a día. Así es que de esta forma, encomendado nuestro programa, avanzamos, por supuesto, invitándote a que nos ayudes a llegar a más personas, a que justamente seas tú ese Juan el Bautista, ¿no? Que va pregonando en el desierto una buena noticia, y una buena noticia que el día de hoy a nosotras nos toca ser solo instrumento del Espíritu Santo para hacer llegar a tantos corazones, así como el tuyo, que necesitan escuchar que la muerte no vence, que la muerte tiene dos caras, que definitivamente como seres humanos lloramos la partida de nuestros seres queridos, pero que también como estos humanos de fe que en la fragilidad encuentran la fortaleza de Dios, pues esperamos el buen final, ese final feliz en el que nos encontraremos de nuevo, pues una vez que hayamos estado ante la presencia de Dios, ¿no, Sami? Así es que en verdad contamos con tu apoyo para darle compartir a nuestro programa y contamos con tu apoyo para, pues además, nutrir el programa, ¿no? Porque en verdad nos encanta darle voz a lo que tú piensas, sientes y te gustaría compartir en torno a este tema tan sensible. Así es, mi querida Jessie, pues vamos a darle que es mole de olla con esta primera sección que hemos preparado para ustedes con mucho cariño. Vamos a esta primera sección en la que conectamos corazones a través de estas historias nuestras. Estas historias que nos permiten, bueno, pues conectar corazones y saber que no somos ni los primeros, ni los únicos, ni los últimos que pasamos por alguna situación en torno a la muerte y que, bueno, pues nos toca aprender a partir de ahí, ¿no? En este momento, bueno, pues como estamos en vivo a todo color y a todo sonido, ándale, ya me dejó entrar por acá porque se me había cerrado en la compu donde ponemos las cortinillas, pero como nos puedes seguir, @valora_radio, @valora café para dos, @nutriciamecina, @Jessica Lleros Conduce, que son las páginas que ya te había compartido, Sami, pero que te recordamos seguir para estar conectados no un día por semana, sino todos los días de la semana. Ahí compartimos otro tipo de contenido con todo gusto para poder mantenernos con este corazón cerquita. Vamos entonces a esta sección, que es la número 1, que se llama Lágrimas de Amor. Ya va quedando en su mirada la huella de un adiós. Él se marcha, pero su alma se parte en dos. De sus ojos brotan lágrimas de amor. Amor, historia con ella. Sami, ¿lo escuchas cortadito? Lo escucho cortadito. Sí, es la tecnología que anda. Estamos en vivo. Es la tecnología que anda haciendo de las suyas, pero vamos a perseverar y persistir para poder resistir a estas complicaciones. Bueno, pues empecemos por conectar corazones. ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Qué te ha pasado a ti, Norma Villafranco, que ya como cada martes nos dices presente y bendecido día? ¿Qué te ha pasado a ti en torno a la muerte? ¿A quién has tenido que, pues, despedir? ¿O, pues, de quién no has tenido ni siquiera la oportunidad de despedir? Y, pues, ahora sí que sorpresivamente toca hacerlo, ¿no? Con el corazón quizás a veces destrozado porque, pues, no hice lo que tenía que hacer, no le dije lo que quería decirle, no lo abracé lo suficiente, no le perdoné o no le pedí perdón. Yo te quiero contar una breve historia. Estando la semana pasada, que era Semana Santa, en misión, mi familia y yo, mi esposo, mi niña y yo, recibimos la noticia de el maestro del kinder, era el psicólogo, subdirector y maestro de muchos niños en el kinder de mi pequeña, que partió sorpresivamente. La familia de él no nos compartió qué fue lo que pasó, no sabemos si algún infarto, algún accidente, pero lo que sí sabíamos es que era una persona joven, que era una persona feliz, todo el tiempo hacía chistes, usaba el sentido del humor, jugaba con los niños, les enseñaba inglés,
les enseñaba pues con su ejemplo, ¿no? A ser felices, a disfrutar la vida. Y bueno, pues justamente nos escriben, lamentablemente falleció y pues fue algo que en verdad les costó mucho trabajo. Era hermano de la directora, es un kinder que es pues familia, todos los que están involucrados o la gran mayoría, y pues él era brazo derecho de su hermana, que es la directora. Seguían el legado de sus papás que fundaron este kinder hace 50 años, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente fue algo muy fuerte. En un principio creemos que pues era algo tan difícil que pues no quisieron quizás exponerse a que pues los niños o la familia de los niños los viera tan dolidos. Y bueno, pues invitaron a una misa una semana después, que fue el día de ayer, en la que permitieron que niños y sus familias, exalumnos, todas estas personas en las que él sembró una semillita de amor, pues pudiéramos acercarnos a darle gracias a Dios por su existencia. No pidieron que fueran de negro, pidieron que fueran de blanco, en este signo de alegría por él, porque pues quizás aunque fue algo muy inesperado, pues sabemos en nuestra fe que solo se nos adelantó a algo que en verdad pues es algo muy agradable, que es poder volver a la casa del Padre, ¿no? A esos brazos de este Jesús, de este Dios de amor, que nos diseñó para eso, para amar y ser amados. Pero yo te comparto que el dolor de sus hijas jóvenes, el dolor de su esposa, bueno, pues era desgarrador. Abrazarlas, verlas llorar tan profundamente, tan lastimadas por esta despedida que pues evidentemente era algo muy poco esperado, ¿no? Entonces, en medio de este dolor, y tú, Sammy, que eres tanatóloga, en medio de este dolor que genera la pérdida de un ser querido, ¿cómo es posible que puedan decir que la muerte tiene dos caras, no? A ver, no me cabe en la cabeza pensar que quizás es algo muy doloroso, pero también puede ser algo feliz, porque humanamente no lo siento. Y me lo proponen y digo, pues tú no estás pasando por esto, ¿no? Por eso lo dices fácil. Pero yo te puedo decir que un mal final no es un final para quien cree en Cristo, este Cristo que resucitó. Y que bueno, pues hoy nos dice feliz Pascua, paso de la muerte a la vida. ¿Cómo es esto, Sammy? ¿Cómo podemos explicarle al corazón pues esto que nuestra fe nos propone, ¿no? Claro, es importante desde la tanatología. Les comparto que están estas etapas del duelo. Duelo significa el acomodo de las emociones en nuestro corazón y en nuestra mente. Y hay tres características muy particulares del duelo, que es personal, que es dinámico y que es recurrente. Pero yo ya no lloraba y hoy está bien. Decía mi abuelita, decía y dice porque aún está viva. ¿Te duele? Sí. Ah, estás viva. Sí, el dolor, lo hablamos en programas anteriores, pues es nuestro aliado y nos dice, aquí hay algo que necesita ser mirado. Entonces, desde estas etapas del duelo, que no son etapa 1, después la etapa 2, después la etapa 3, es un vaivén, ¿no? Es este shock, es esta negación, es esta ira, negociación y esta aceptación. Y muchas veces para todos los que hemos atravesado un duelo, porque el duelo no se supera, se atraviesa. No, ya estoy bien, ¿no? Porque no es fácil llegar a la aceptación, o ya lo acepté y 3 días después, no, pero vuelvo a llorar, por eso es recurrente, por eso es dinámico, por eso es personal. Y entonces yo invitaría a toda la familia de Café para Dos que recuerdes esto, que el duelo es personal, ¿no? Que necesitas abrazarte cuando menos crees que lo mereces porque es cuando más te necesitas. Y sobre todo abrazarnos a la cruz de Dios nuestro Señor. Porque Él es el que con el tiempo y lo que hagamos con el tiempo nos va a ayudar a darle ese resignificado del que tanto se habla. Pero cuando estamos en ese shock, cuando estamos en esa negación, incluso hasta llegamos a decir, ¿por qué yo y por qué a mí? ¿Y por qué no?
¿no? La muerte es un suceso inevitable. Sabe que va a ganar, por eso nos da una vida de ventaja, ¿no? Y hablar de la muerte es hablar de la vida, que muchas veces también se dice, no hay que hablar de la muerte, no la invoques. No, hombre, pero si está más cerca que tú y yo, está ahí y solo Dios sabe. Quiero terminar mi intervención Sección. en esta sección, ajá, Ujú. invitándonos a que sí hablemos en nuestra vida cotidiana de la muerte y que lo veamos como algo natural, porque es un suceso inevitable. Y que entonces, yo lo he escuchado en consulta, mi querida Jessie, nunca pensé que mi esposo se fuera a morir. Es que mi papá, dicen los niños, mi papá me dijo que nunca se iba a morir. Mi mamá me dijo que siempre iba a estar conmigo. Es que tengo miedo que te mueras, no me voy a morir, hija. Entonces, cuando los hijos sufren, ¿por qué? Porque esa mentira me desordena. Entonces, hay que decirle a nuestros hijos que sí, sí va a suceder, pero que nuestro Señor decide la cantidad, la calidad de vida y la calidad de la muerte, porque también hay tipos de muerte que vamos a hablar de ello más adelante. Nosotros la decidimos. Nuestro Señor dice hasta cuándo. Nosotros, como nos dio libertad, decidimos cómo. ¿Cómo vamos a vivir mientras Dios nos manda a llamar? Esa calidad de vida la decidimos nosotros. Como bien lo dices, Sammy, lo único que tenemos seguro pues es justamente eso, ¿no? Que vamos a morir. Y si te preguntáramos cuál sería tu forma favorita de morir, es decir, si Dios pudiera darte a elegir cómo te gustaría morir, ¿qué le responderías? ¿No? Yo te quiero proponer que sea una forma dejando huella. ¿Sabes qué, Señor? Lo demás lo dejo en tus manos, pero decido morir dejando huella. ¿Por qué? Porque quien no deja huella, quizás como la película de Coco, es olvidado. Es olvidado, quizás pues no hubo algo que me dejara, o quizás hubo muchas cosas que me dejó, pero no positivas. No eran una huella, sino muchas heridas y muchas cicatrices. Y qué doloroso que lo veamos así, porque te puedo garantizar que no hay una sola persona en este planeta que solamente se haya dedicado a dejar heridas. Siempre hay algo positivo, porque Dios lo hizo todo bueno. Y si fuiste a la vigilia pascual, escuchaste también esa lectura en la que decía, Dios en su creación lo hizo todo bueno, y la cereza del pastel fuimos tú y yo. Ese hombre y esa mujer, a su imagen y a su semejanza. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre dejar huella o herida? Vamos a continuar descubriéndolo juntos. Gracias, Norma, por escribirnos. Vamos a compartir tu mensajito en un momento más y quiero invitarte a que reflexionemos eso. Si pudiéramos elegir la forma de morir, que sea dejando huella, porque lo demás no está en nuestras manos. Y espero que lo veamos así, porque pues habrá quien diga, pues hasta en eso podemos decidir, me puedo quitar la vida. Pero qué herida tan profunda pudiéramos dejar en las personas que nos rodean si hacemos eso o no. Híjole, es un tema tan profundo. Dice Norma, hablar de la muerte no es fácil, no es fácil, pero justamente vamos a ir juntos, bueno, pues tocando este tema con toda la sensibilidad del mundo y juntos en este café para dos. De verdad que si tú en este momento estás en duelo, te abrazamos a la distancia y esperemos que este programa mueva tu corazón para ir atravesando el duelo con paciencia y sobre todo invitándote también a compartirlo con alguien más, porque no hay persona en este mundo que se vaya sin haber despedido a alguien más. Así es que vamos a continuar con esta siguiente sección llamada justamente Huellas o Heridas. Heridas.
Dejemos huellas sin pisar a nadie. Yo me preguntaba, Sammy, ¿por qué? ¿Por qué el funeral? ¿Por qué enterrar a la persona? Quizás también ya pues la cremación, ¿no? Pero si es algo tan doloroso, o sea, en verdad que es algo desgarrador, ¿no? Dar ese último adiós a ese cuerpo que fue el empaque del alma de alguien tan amado. Y bueno, pues como tú lo mencionabas, a mí me quedo con esto. La vida es para celebrarse. En el último funeral al que fui a acompañar a alguien, justamente la casa funeraria decía, es que es para celebrar su vida, no solo para dar el último adiós, sino para celebrar su vida juntos. Todas aquellas personas que lo conocimos, que le aprendimos algo, que le disfrutamos de alguna forma, celebramos su vida. Qué diferencia tan abismal, ¿no? El ver, es que Definitivamente. no quiero ir porque me pone triste, a decir, voy porque le agradezco a Dios lo disfrutado y lo celebrado juntos. Me hiciste recordar, Jessie, en una ocasión, acá en Guadalajara, en el expiatorio, la misa de 12 era de cuerpo presente y el padre que estaba oficiando la misa estaba despidiendo a su mamá que había fallecido. Y también recuerdo esas palabras que acabas de mencionar. Decía, el que haya venido a celebrar la muerte ya se puede ir, porque aquí estamos celebrando la vida eterna. Todos estamos llamados y hechos para la vida eterna, pero esta vida eterna comienza aquí en nuestra temporalidad, aquí y ahora. ¿Por qué el velorio? Y esto les comparto que también en consulta como tanatóloga, alguien me decía, yo no quiero que haya funeral, ¿no? Ya estaba decidiendo, yo no quiero que haya funeral, yo nada más quiero que me cremen y ya, porque no quiero que el funeral, que los chismes, que nada más vayan al cafecito, que vayan al panecito. Y es que el funeral no es para el que se fue, es para los que nos quedamos. Y el duelo es necesario llorarse, es necesario hablarse, es necesario abrazarse. Y yo les quiero compartir una experiencia que nunca pensé que mi hermano, yo soy la hija 10 de 10, y uno de mis hermanos en recientes fechas dice, lo mejor que me pudo pasar fue que mi papá se muriera cuando yo tenía 13 años. Y ahí, fíjense, o sea, 32 años después le ha dado un resignificado. Dice, porque su ausencia me hizo más fuerte, me hizo darme cuenta de todo lo fuerte que es ahora como padre de familia, ¿no? Entonces, bueno, yo les comparto desde estas huellas heridas. Mi padre muere, Jessie, cuando yo tenía 10 años. Y justamente ahorita que tú decías, oye, ¿cómo te gustaría morirte? Pues antes yo decía, ay, a mí me gustaría irme a dormir y ya no despertar, ¿no? Dice la maestra, lo que no quieren es sufrir, lo que no quieren es que les duela. Sin embargo, ahora como tanatóloga y desde esta experiencia que la muerte de mi padre, un sabadito, le llamo para pedirle permiso para ir a una tardeada, me dice que a qué hora voy a regresar, le digo a las 6, no le dije a las 7. Y mi papá en el teléfono, en Puerto Vallarta, en un hotel, él era periodista y escritor, dice a las 6. No, papi, pero es que nunca me dejas ir a ningún lado, yo quiero ir con mis hermanos. Y le colgué el teléfono, hubo grito, no, ya, bye. Me fui a la fiesta, a la tardeada, antes eran tardeadas, ¿te acuerdas? Sí. Y no regresé ni a las 6 ni a las 7, regresamos como a las 8 de la noche. Y ese sábado, 20 de marzo de 1993, mi padre había fallecido. Entonces, a la vuelta del tiempo, cuando yo escucho es que mi papá tiene cáncer, mi mamá tiene cáncer, y yo, qué bendición, porque la enfermedad te permite dar ese perdón,
¿no? Si es que se necesita hablar con esa persona, abrazar a esa persona, perdonar a esa persona, decirle, vete tranquilo, si te perdono, te amo, ¿no? Vamos a estar bien, me voy a hacer cargo, etcétera, ¿no? Pero no, o sea, mi padre saliendo del baño, de bañarse, incluso murió con la pluma en la mano. Un infarto fulminante a los 51 años. Por eso les digo en consulta, señora, ¿cuántos años tiene? Dice, ay, no, doctora, pregúnteme otra cosa. Dice, ya estoy vieja. Digo, ¿qué me diría si le platico que mi papá murió a los 51 años? Dice, ay, pues murió muy joven, un chamaquito, ¿verdad que sí? Todo depende del cristal donde lo queramos mirar. Entonces, cierro con esto. Mi papá, que tenía su periódico aquí en Guadalajara, se llamaba Apertura, y lo llevábamos a la casa de gobierno, ¿no? Y yo le decía, papá, ¿por qué no vendes tu periódico en puestos de revistas? Y él me contestaba, porque no son chicles. Decía, distínguete, ser del montón es lo más fácil. Y entonces yo en mi libreta interna anotaba eso, distínguete, ser del montón es lo más fácil. Marca la diferencia, decía mi papá. Y luego, papi, ¿me dejas salir a la calle? Léeme el periódico antes de salir. No, papi, pero es que yo quiero salir, no sé qué. Lee el periódico antes de salir. Un día sin leer y escribir es un día perdido. Ahí en mi libretita interna, ¿no? Entonces mi papá siempre muy guapo, siempre de vestir. Y decía, voy a corretear la chuleta con estilo. Nunca me dijo que era con estilo, pero yo veía que con estilo para mí era esa alegría. Eso era dar lo mejor. Bueno, 32 años después, esas son las huellas que ha dejado en mi vida, ¿no? Y yo digo, donde mi papá me mira y dice, sí, esa es mi hija. Y esa es la invitación a todos los papás. No sabemos cuánto tiempo le vamos a durar a nuestros hijos. No lo sabemos, no sabemos si ellos se van a ir antes. Pero lo que sí podemos es, en vida, ofrecernos lo mejor, ¿sí? En vida, ofrecerle a nuestros hijos el mejor trato, la mejor mirada, el mejor abrazo, el mejor beso, porque no sabemos en qué abrazo nos vamos a despedir. Claro, sí, sí, sí. Y esto que tú mencionabas de la enfermedad, creo que es otra vez volver a nuestro tema de hoy, las dos caras de la muerte, ¿no? La enfermedad la podemos ver como un ¿por qué a mí? Tú lo mencionabas, Sammy. Pero cuando vemos la enfermedad como esa segunda oportunidad, es decir, a ver, puede que ya esté cerca, como puede que no, porque al final no lo sabes, ¿no? Puedes ser sobreviviente de cáncer o puedes irte despidiendo poco a poco y tener esa bendición como tú lo acabas de mencionar. Pero hay quien a partir del diagnóstico lo ve como una maldición, diciendo, estoy condenada, cuando en realidad más condenado podría ser quien vive la vida como si le faltaran años para despedirse y de repente, como tu papi, no tuvo ni siquiera tiempo de mirar al pasado y, pues, recoger aquellas lecciones, ofrecer aquellas disculpas, agradecer aquello vivido y disfrutado, besar o abrazar a quien se extrañará. Qué duro, ¿no? Qué duro hablar de esto, pero yo tengo ganas de compartirte que hace 4 años yo me hacía esa pregunta. Si tuviera que elegir la forma de morir, y tenía clara la respuesta, sería dando vida. Y lo podemos ver textualmente, porque en aquel entonces yo estaba en medio de un embarazo de alto riesgo, con mi bebé, pues por supuesto sana para gloria de Dios y como gran milagro, pero con uno de los peores diagnósticos para una mamá embarazada, una de las principales causas de muerte materna. Y entonces nos tocaba a mi esposo y a mí hablar de qué pasaría si tiene que elegir entre ella o yo. Y ponernos de acuerdo, porque él me decía, ya lo hablé con mi mamá. Y decidimos, o yo le platiqué que decidía a ti, porque después podríamos tener otro bebé. Y yo le dije, no. No, mi amor, yo elijo que sea ella. Y que
y que quiero que sepas que confío en que saldrás adelante con ella y le darás todo el amor que quizás a mí no me toque darle. Y entonces ahí fue donde yo reflexionaba, Señor, si esta va a ser la forma, la abrazo. Con que mi bebé esté bien, si es tu voluntad, me voy más que feliz. Tú sabes que anhelo ser mamá, tenerla en mis brazos, etcétera, etcétera, verla crecer, disfrutarla. Pero si esta es tu voluntad, adelante. Y mira que nos hizo el milagro a las dos. Hoy mi niña tiene 4 años, súper sana. Y bueno, pues yo te preguntaría, si esta fuera la pregunta para ti, y lo viéramos metafóricamente, que cuando partas, la forma de morir sea dando vida, es decir, dándole vida y contagiando vida a quienes te rodean, dejando esta huella profunda en quienes tienes cerquita, trascendiendo, trascendiendo en la memoria, en el pensamiento y en la vida de los demás con tu propio testimonio. Esa es nuestra propuesta hoy, que no veamos la muerte como ese final desgarrador, sino como esa oportunidad de trascender en las personas que se quedan aquí y sobre todo de trascender tú, pues cuando ya llegas a dar cuentas con nuestro papá Dios, ¿no? Así es que bueno, pues antes de continuar esta siguiente sección, quiero invitarte a compartir con nosotros a través de @valoraradio, @valoracafé para dos. Saluditos a Cristi Reyes, que dice, gran mensaje, super equipo, muchísimas gracias Cristi, también te admiramos muchísimo. Ella es fiel radioescucha tuya también, Sami, Cristi Reyes, es además psicóloga. Sí, es además psicóloga y bueno, pues tiene un libro que hemos recomendado en este programa anteriormente y que bueno, pues va a ser por supuesto parte de nuestra recomendación del día de hoy. Así es que quédense con nosotros porque en verdad que vale la pena aprender de nosotros mismos, por eso les decimos que es tan valioso tenerlos por aquí. Tenemos también a Norma Villafranco, ella menciona, sí, mi padre que nos abandonó llegó con mi mamá a morir y no le perdoné en vida y no pedí perdón. La misericordia de Dios me regaló después el perdón mutuo. Cuando lo recuerdo me duele, pero Dios me ayuda a ver la enseñanza. Amén. Definitivamente ese hacer las paces con nosotros mismos es importante, ¿no, Sami? Definitivamente, y es que el perdón es un don, es un regalo, lo hemos compartido en otros programas, y es un don y es un regalo de nuestro Señor. Por eso va más allá de perdónalo, no te enganches, no, es un regalo de nuestro Señor, y no solamente el tiempo sana, sino lo que hacemos nosotros a través del tiempo. Entonces, ¿qué historia nos queremos contar? Porque eso es también lo que nos desarmoniza, ¿no? ¿Qué historia nos queremos contar? ¿O qué historia nos contaron? Y que también la hemos creído y la hacemos filosofía de vida. Dicen que el lobo siempre va a ser el malo si es Caperucita el que cuenta la historia. Entonces, para todas las mamás, hablando del abandono, imagínense que le digamos a nuestras hijas historias tipo, tu papá no le importó y se fue, y entonces, ¿cómo va a crecer esa hija? Desde mi historia personal, que es mi historia también con mi hija, dice mi hija, mami, ¿por qué yo no tengo trastornos de conducta alimentaria? ¿Por qué yo me vivo con mucha paz en el corazón? Tenía 15 años. Le digo, hija, porque aunque no conoces a tu papá, yo tengo a tu papá en mi corazón. Y yo te invito a que lo pongas en tu corazón porque Dios a través de él te dio la vida y de sanar tus historias te encargas tú. La historia que nos cuentan nuestros papás de nuestra historia va a sanar el corazón de nuestros hijos o lo va a lastimar porque tenemos el corazón fragmentado. Así que te abrazo. Gracias, mi querida. ¿Fue Normita o quién nos compartió? Norma. Gracias, Norma, por abrirnos tu corazón y dar ese testimonio de que el perdón llega cuando tiene que llegar. Y es un regalo, es un don de nuestro Señor. Gracias a Dios por abrirte a esa gran enseñanza. Y con esto que dices el último, cuando lo recuerdo me duele,
Claro, porque estamos vivos, somos seres emocionales, somos seres espirituales, sociales, relacionales, hormonales, o sea, estamos vivos. Y las emociones nos ayudan a entender mejor la vida, ¿sí? Y estoy segura que a esa pérdida le has dado un gran resignificado y un nuevo para qué, que te hace justamente, como dice mi querida Jessie, dar vida, porque somos seres fecundos, ¿no? Somos Totalmente. seres fecundos. Y es que, fíjate, la semana pasada que hablábamos del valor del silencio, les invitábamos a la papachoterapia, que es el reto de la semana, justamente como que tener ese silencio no solamente de la boca, sino también luego a veces de la mente, ¿no? De la loca de la casa. Es importantísimo como papás darnos ese espacio y ese tiempo de poder conectar con quien es la sabiduría infinita que es Dios, para aprender a ser esos papás con estilo, hacer las paces con nuestro pasado para disfrutar nuestro presente y entonces tomar las riendas de nuestro futuro, ¿no? De la mano de Dios, por supuesto. Entonces, pues Dios no tiene manos, tiene las tuyas y las mías. ¿Cuánto más si se trata de sus hijitos, que son tus hijos y los míos? No, que los pone en su infinita amor y misericordia y demás en nuestras manos, esa confianza, ¿no? De van a criar y amar a mis hijos. Los pongo en tus alas como esta gallinita, ¿no? Entonces, ¿cómo ser papás con estilo? Entendiendo que la muerte no es el final, ¿no? La muerte no vence. Quien vence es el resucitado. Estamos en Pascua. Debemos entender estas dos caras de la muerte para poder contarles esa historia a nuestros hijos. ¿Qué historia les estamos contando? No, ya lo mencionaba Sammy. Esa pregunta tendría que hacer este run run en nuestra mente para identificar esa historia que con nuestro actuar les estamos contando a nuestros hijos. Vamos a esta siguiente sección llamada Papás con Estilo, no sin antes de verdad agradecerles a todos los que ya nos ayudaron a compartir y pedirte, si no lo has hecho, pues que lo puedas hacer. Tenemos otro mensajito que vamos a compartir en esta siguiente sección llamada Papás con Estilo. @Valora Café para Dos, síguenos, ayúdanos a compartir. Hay niveles. Hay niveles de papás, hay niveles de crianza. Y bueno, pues esto que te mencionábamos es clave, ¿no, Sammy? Así es, mi querida Jessie. Estas dos caras de la muerte puede ser como vista como el fin de la existencia o como el inicio de la trascendencia. Trascendencia significa ir más allá y nos han dicho, mira, si quieres trascender, planta un árbol, ten un hijo, escribe un libro. Y entonces habrá quien diga, no se me dan las plantas, ¿ya no trascendió? Habrá quien diga, yo no quiero escribir un libro, ¿ya no trascendió? Habrá quien no puede tener un hijo, sin embargo es madre espiritual, ¿ya no trascendió? Y aquí cabe muy bien esta frase de mi querida Lupita Muñoz, se trasciende siendo. No solamente es cuando ya se murió, ya trascendió, no, en vida se trasciende siendo lo que estamos llamados a ser, luz, sal y fermento. Y aquí en Papás con Estilo, hablando de mi historia personal, porque es de la única que yo puedo hablar, fíjense, próximamente voy a cumplir 43 años, mi querida Jessie. Qué bendición. Este 20 de marzo, gracias a Dios, con el favor de Dios, si me lo permite, el 20 de marzo pasado de este año, 2025, mi hermano me mandó un mensaje y me dice, hoy es el aniversario de mi papá, ¿verdad? Y le digo, sí. Cuando nos vimos en la tarde, dice, yo no sé por qué me sentía muy enojado en la mañana, pero cuando hice clic dije, estaba enojado y detrás del enojo que hay, tristeza. Pero se lidia más fácil con el enojo que con la tristeza, ¿no? O se confunde muy fácilmente también. Ajá. Y entonces dice, es que estaba enojado en la mañana y no sabía por qué. Y le digo, yo también estaba enojada, ¿no? Y aquí cabe ese relato que dice que iban la furia y la tristeza
muy abrazaditos. Y cuando se encontraron un charco, dijeron, ¡ah! Nos echamos una nadadita, ¡zas! Se quitaron su vestidura, se echaron al charco, pero como la furia siempre lleva prisa, se salió del charco, se puso la ropa de la tristeza. Desde entonces es importante darnos cuenta que detrás de esa persona que está enojada hay una gran tristeza. Y yo también estaba enojada, ¿y saben por qué estaba enojada? Dice mi hermano, ¿y por qué estabas enojada? Digo, estaba enojada porque yo esperaba la expectativa, y que hoy te invito también a que muramos a nuestras expectativas, porque eso no nos permite vivir. ¿A qué vas a morir el día de hoy? No hay resurrección sin muerte. Yo esperaba que mi mamá me llamara, que mi mamá me dijera, sé que estás triste porque hoy es el aniversario luctuoso de tu papá. Como mi mamá y mi papá tienen su historia, y tal vez mi mamá no ha perdonado a mi papá por cosas que pasaron en su historia, entonces no alcanza para abrazar a los hijos, para acompañarlos. Y esta es mi invitación, hacernos cargo de nuestra historia, porque eso es papás con estilo, ¿no? Eso es papás con estilo, es yo voy a terapia, cristoterapias, por supuesto, terapias canasta básica, resuelvo, ¿no? Acomodo todo ese dolor para poder acompañar a mis hijos como ellos lo necesitan. No es la mujer de 43 próximamente la que estaba llorando, era la niña de 10 años que necesitaba ese abrazo. Sí, está mi esposo, están mis hijos. Pero los papás son los papás, no hay ex papá y no hay ex mamá. Entonces, el hacernos cargo de nuestras historias, de resolver nuestros conflictos, de sanar nuestras heridas, nos permite ser esos papás con estilo. Y aunque ya estemos así de grandes, no hay hijo que no necesite la mirada y el abrazo de papá y mamá. No hay uno solo. ¿Qué te parece, Jessy? Me encanta, porque justamente eso es ser responsables, estar dispuestos a responder a la necesidad del otro, aún a pesar de las propias, ¿no? Porque a veces, pues uno está ensimismado, y eso es muy peligroso, como papás teniendo a nuestros hijos en etapas, por ejemplo, de crianza, ¿no? En las que nos toca estar ahí, es muy peligroso estar distraídos en nuestro propio dolor, porque desatendemos aquella compañía que nuestros hijos necesitan, cuanto más en un tema tan sensible. Si a nosotros, siendo adultos, nos parece un tema muy sensible, difícil de abordar, difícil de tocar, etcétera, pues cuanto más a los hijos, ¿no? Entonces, es no opcional, sino es indispensable para papás, pues estar al pendiente, así con esas antenitas bien paradas, ¿no? Como esa hormiguita, de qué está pasando en el corazón de nuestros hijos. No aquello que vemos, ¿no? Es que mi hijo se porta súper mal, nomás está de rebelde, y es que ahora sí que el conocimiento hermosea, como tú lo dices, Sammy. Si sabemos qué está pasando con nuestros hijos, ejemplo, la adolescencia, vamos a dejar de echarle la culpa a la persona y vamos a ser lo suficientemente maduros para decir, es que no es mi hijo, es la etapa que está viviendo, es ese adolecer que está atravesando, y que aunque pareciera que me quiere lejos, es cuando más cerca me necesita, pero de manera astuta, ¿no? Y así como este ejemplo de la adolescencia, hablamos de todas las etapas, porque pues la vida es ese continuo crecer a través de la crisis, a través de esos dolores quizás que vivir lleva implícito. Y entonces tú mencionabas varias veces antes esta palabra, resignificarlo, ¿no? Que es clave en el proceso de sanar o de atravesar estos duelos que todos vivimos, no solamente con la muerte, sino pues con todas las pérdidas que cada persona va teniendo.
incluso la pérdida de la infancia, la pérdida de esa dependencia de, oye, pues yo vivía en casa de mi mamá y mi papá y ya me casé y ahora tengo yo que rascarme con mis propias uñas. Tantas pérdidas que afrontamos, ¿no? Pero este resignificado es clave para ser suficientemente maduros para hacer equipo y hacer familia, independientemente a las circunstancias que toque vivir. Cuanto más, por ejemplo, si lo que murió fue nuestro matrimonio. Este programa, este Café para Dos, está especialmente pensado en ti, mamá o papá, que quizás estás en crisis en tu matrimonio o que quizás pasaste ya por una separación, ¿no? ¿Qué con la muerte? Bueno, pues cuando muere el matrimonio, ¿qué pasa, no? ¿Será que también hay dos caras? ¿Será que ya ahorita que estamos separados, ahora sí puedo volver a disfrutar la vida loca? Bueno, pues es que hay una línea muy fina, ¿no? Que hay que entender, visualizar para prevenir, pues, tanto dolor innecesario, no solo en nuestras vidas, sino en las de nuestros hijos. Responsabilidad, clave también importantísima. Vamos a invitarte a esta siguiente sección en la que vamos a hablar de cómo podemos hacer equipo para hacer familia en esta situación. Equipo para hacer familia. Cuando tienes un qué, aparecen los cómo. Cómo afrontar esta pérdida, cómo verle la segunda cara a estas pérdidas o a esta muerte, quizás pues de ese vínculo que existía, ¿no? Porque si existió el matrimonio, existió, no es que muera. Quizás por razones importantes hemos decidido separarnos. Quizás tampoco murió porque nunca existió. Si hubo nulidad, ¿no? O si puede haber nulidad, causales de nulidad. No es que muera el matrimonio. Tenemos que entender que el matrimonio como sacramento no muere, sino que puede haber nulidad que nunca existió o puede haber separación. ¿Por qué? Pues por causas fuertes en torno a la integridad de nuestra persona o de nuestros hijos, por ejemplo. Pero, ¿cómo ver esta segunda cara ante estas circunstancias tan duras, Sami? Bien, pues yo considero muy importante acompañar a nuestros hijos como ellos lo necesitan. Y en un matrimonio, yo lo he escuchado también en consulta, cuando el hijo dice, es que me duele mucho, lo puede manifestar, dice, es que me duele mucho. Incluso manifiestan hasta, siento envidia de otras familias. Mamá o papá minimizan ese dolor y dicen, ¿tú crees que a mí no me duele? A mí me duele más. Entonces, hacer equipo para hacer familia es primero hacer equipo con Dios, hacer equipo contigo, ¿sí? En tu mente y en tu corazón, hacerte cargo de la parte que te corresponde. Y solamente hay dos filas, o te formas en la fila de la víctima o en la fila de la responsabilidad. Y en la víctima es que él, es que ella, es que si lo hubiera hecho, es que si yo todo, él nunca, yo siempre, yo todo, ¿no? Todo siempre, nunca es relativo. Entonces, el matrimonio es de tres. Dios debe de estar ahí en el centro. Es como ese mechón, esa trenza de tres mechones. Si solamente estamos tú y yo, entonces, pues se va a desbaratar. Dios al centro. Y si ese matrimonio, ¿sí?, ya no continuó, pues ¿qué crees? Podemos seguir haciendo equipo con Dios en el centro. Es decir, para todos los papás que estamos separados, me incluyo, antes de ir a hablar con el papá o con la mamá de tus hijos, haz oración y muere a tus expectativas, muere a tus creencias, muere a tu determinación de así tiene que ser, muere a tu necesidad de controlar y que si no se hace como yo, entonces no. Porque ponemos la mirada desde ese ensimismamiento que hablabas, mi Jessie, solamente en mí y me olvido del nosotros. Y nuestros hijos
Ujú. Esa es la invitación. No hay resurrección sin muerte, y la resurrección es esta invitación a la plenitud. Eso quiere nuestro Señor. Quiere sorprendernos, pero también qué vas a dejar marchar, qué vas a soltar, qué hábitos, qué vicios, qué creencias, qué mentiras. Con Él no se puede hablar. Quítale esa etiqueta a tu ex esposo o a tu ex esposa, porque Dios te quiere sorprender. Y bueno, en medio de esta sorpresa, pues estamos hablando de la esperanza. La esperanza en verdad tendría que ser quizás la más pequeña de las virtudes cardinales, pero la más importante, porque la esperanza puede prender esa chispa que puede incendiar, que puede iluminar. Entonces, esta esperanza que nunca debe morir es esa otra cara, ¿no? Sí murió, pero espero el buen final, porque sé y confío que este no es el final, porque tengo la mirada puesta en el amor, en Dios. Así es que esto sería clave para justamente poder hacer equipo en nuestra familia. Decir, pues sí, probablemente nuestro vínculo, nuestra relación como era antes, cambió, tuvo que cambiar, pero esperamos ser esos mejores papá o mamá para nuestros hijos, a pesar de estas circunstancias, porque es cuando más nos están necesitando. Para ellos quizás murió la familia como les gustaba o como la necesitaban o como el mundo justamente luego en la escuela vemos a esas familias felices y para ellos eso murió, fue una enorme pérdida, pero juntos, no revueltos probablemente, es decir, aún a pesar de la separación, podemos ofrecerles esperanza. El papá y mamá no van a dejar de amarte, aquí seguimos para ti, a pesar de esa separación. Y para ello, pues es necesario tener claridad al interior, ¿no? Vamos a dejarte tarea, papá. Vamos a dejarte chamba, porque es necesario nutrir la esperanza antes de despedirnos. Así es que vamos a darte recomendaciones para que puedas seguir aprendiendo acerca de esto que te estamos proponiendo, estas dos caras de la muerte, para poder concentrarnos en la resurrección. Chamba de papás. Ser papás va más allá de tener hijos. Es muy poco el tiempo, Sammy. Muy poco el tiempo y se nos va volando, ¿no? Sí, sin embargo, muy bien ocupado. Jessy, tienes una recomendación de un libro, ¿cierto? Sí, totalmente. Déjate lo muestro. Lo estoy descargando. Bueno, es Disfruta tu camino. Disfruta tu camino. Les platicaba que justo Cristi Reyes, que en este momento está con nosotros viéndonos, bueno, pues es psicóloga y además mamá de familia y además, bueno, pues autora de este libro. Vamos por ahí a compartirlo y bueno, pues justamente lo que quiero invitar es a que lo tengas de cabecera porque prácticamente ella nos dice, la cosa como papás o el reto, el desafío como papás y como adultos es crecer más allá de los problemas que podemos enfrentar. A veces los podemos ver gigantes, pero justamente es la invitación a crecer más que ellos, porque cuando vas creciendo y evolucionando, te das cuenta de que aquellos problemas que quizás más joven veías gigantes, hoy los puedes ver más manejables. De la mano de Dios, de la mano de tu fe, por ejemplo, ya no te concentras solo en la pérdida, en la muerte, sino que eres capaz de mirar más allá, de ver que detrás de la muerte viene esa esperanza en la resurrección. Y esto es la vida, ¿eh? Me gustaría agarrarme de aquí, de esta recomendación, justamente para decirte, la vida es esto, y ese resignificado del dolor, es decir, a ver, dolor ofrecido es oro molido, y la enfermedad, las pérdidas, la muerte, llega no porque Dios lo quiera, porque no nos quiere infelices, sino porque son medios para ver la gloria de Dios. ¿Qué significa esto que suena tan extraño? Bueno, pues que Dios brille ante esas pruebas de la vida. Es decir, que tu testimonio sea congruente y que justamente dé luz a otras personas.
está comprobado en estudios que han hecho que justamente personas de fe son más resilientes a sobrellevar las pruebas de la vida. Entonces, solo el que tiene fe es capaz de ver esas dos caras de la muerte, que no queda ahí. Y la vida es eso, ¿eh? En nuestro día a día podemos pasar por la pasión, la muerte y podemos llegar, si lo queremos, a la resurrección. Resignificando, dejando de preguntarnos el por qué, sino ¿para qué, Señor? ¿Para qué está sucediendo esto? ¿Para qué sucedió cuando no me llueve, me llovizna y una tras otra? Pero ¿para qué? ¿Qué puedo hacer yo con esto que está pasando? Bueno, pues abrazar la cruz. No cargarla, sino abrazarla y decir, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría Jesús en esta situación que estoy viviendo? ¿No? Disfruta tu camino. La recomendación, autora Cristi Reyes, lo venden en Gonville, en Amazon, y también pueden por ahí escribirle, vamos a compartir por ahí sus datos para que puedan en los comentarios encontrarlo y poder pues adquirir este libro buenísimo. En verdad es aparte un manualito pequeño, entonces lo puedes usar como manual de vida, literalmente. Qué padre, mi querida Jessie, ya lo estaremos teniendo también en casa y bueno, aprovechando que seguimos de vacaciones, muchos de nosotros y muchos de nuestros niños, yo les quiero recomendar estas 3 películas que hemos visto en familia. Una se llama Divina Influencer. Divina Influencer. Y me encanta esa escena donde le dicen, ¿cuántas vidas has cambiado? Y la influencer dice, yo nada más subo cosas de moda. Bueno, ahí hay un auténtico para qué de trascendencia. Ojalá puedas verla con tus hijos. También está la película Lo mejor del mundo, ¿no? Lo mejor del mundo es esa historia donde para los papás que para las que somos familias ensambladas, los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, mi esposo, mi viejito chulo, hermoso, precioso, el psicólogo Víctor Calderón, ha sido el referente de papá para mis hijos. Uh-huh. Entonces también cuando tenemos esa bendición de acompañar hijos que biológicamente no son nuestros, hay que prepararnos porque influimos en ellos. Esa película se llama Lo mejor del mundo y la última de recomendación es Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela. Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela. Y es una película bellísima también que nos deja toda esta enseñanza de acompañar, de no juzgar, de no criticar, de amar y del servicio. Así que bueno, mientras llega el próximo lunes de regresar a la escuela y demás, pues ¿qué les parece si aprovechamos esta semana para en familia ver películas que nos nutran el alma, el espíritu y el corazón? Belleza inesperada, otra película que yo recomiendo mucho porque justamente habla de cómo la muerte de un hijo, por ejemplo, puede traer una belleza inesperada, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues justamente aprendiendo a disfrutar tu camino, este libro. Yo quisiera cerrar invitándote a que la apapachoterapia, el desafío, el reto de la semana sea ese. Alguna de las recomendaciones que hoy te dimos, atrévete a verlas, alguna de las películas o a comprar el libro y leerlo, porque en una semana sí te lo puedes aventar. Es un libro no muy grande y muy práctico. Así es que, hora de despedirnos, Sammy, ya nos estamos pasando. Muchísimas gracias, Sammy. Gracias a ti por ayudarnos, no solamente a estar aquí con nosotros y disfrutar de estos contenidos, sino también a compartirnos. Así es que hasta la próxima, sean felices. ¿Y en qué plataforma se podrían ver? Las invitamos a buscarlas, ya sea en Netflix, Claro Video, en Disney, hay muchísimas plataformas, pero cada película sí está en una plataforma distinta, así es que vuelvan a regresarle cuantas veces necesiten y búsquenlas una por una. Muchísimas gracias, Ami. Gracias a Dios, gracias a ustedes, hasta la próxima. Sean felices y gracias por permitirnos hablarnos al corazón.